23 horas con 55 minutos. Tras la anterior entrevista con Paola Sánchez, retomamos el tema de los registros cerrados en el sistema de militancia en partidos políticos. Vamos a conocer la perspectiva y el punto de vista del MAS en relación a este tema. Nos acompaña la diputada de ese partido, Romina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. ¿Usted ha verificado si está registrada como militante del MAS o ha aparecido en el FRI, en Solvó o en ningún partido político? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. A todos los ciudadanos que nos ven en este tema tan importante también para la ciudadanía. En realidad yo he ingresado, yo participo y no tengo militancia. ¿No tiene militancia? No, estoy con un registro sin militancia. Pero ¿no? Sí estaba, según su recuerdo y su actividad política, inscrita en el MAS. Correcto, el 2014 me he inscrito al MAS para la candidatura y también he actualizado meses pasados, pero no ha salido, pero justamente porque recién se está procesando. Porque lo que se ha procesado es desde el 91 hasta agosto del 2017. Y felizmente por primera vez en la historia, y esto marca un hito, y yo con esto quiero dirigirme al ciudadano para que esté más bien conforme con la publicación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, porque por primera vez el ciudadano está viendo cómo han manipulado los partidos políticos los libros de inscripción. En el pasado se clonaban los carnets, se inscribían sin que el ciudadano conozca, no había la forma como el ciudadano podía acceder a esos datos y verificar si lo habían inscrito a algún partido, porque los partidos, por llegar al porcentaje que exigían las leyes, inscribían y llenaban a diestra y siniestra, totalmente de una forma inescrupulosa, y el ciudadano nunca se enteraba. Por eso, felizmente ahora, y de acuerdo a la nueva ley electoral y al reglamento, las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral es justamente visibilizar, transparentizar y mostrarle al ciudadano para que él verifique si está inscrito por propia voluntad, que no habría problema, o de lo contrario, han fraguado. Y eso es doloso. ¿Al MAS no le preocupa el panorama que se ha presentado con este registro errado? Ha sido la organización que menos ha cuestionado este panorama en los últimos días. ¿No están preocupados por esto? No, no es así. Mira, en el MAS tenemos, por ejemplo, el ministro del Trabajo, Héctor Hinojosa, aparece como militante del movimiento demócrata. O sea, tenemos autoridades, ministros que han aparecido en otros partidos. Lo que nosotros saludamos es que el Tribunal Supremo Electoral haya publicado, haya puesto esta página web, porque además así está en el reglamento, así está en la ley, para que el ciudadano tenga conocimiento. Yo me pongo en el lugar del ciudadano. Y lógicamente, ¿a quién le gusta ir a llenar el formulario para decir, bueno, yo no soy militante, quítenme, etcétera, etcétera? Es molestoso, pero nos identificamos plenamente con el ciudadano y por eso mismo decimos que felizmente ahora el ciudadano tiene conocimiento que han fraguado su inscripción. Y eso es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y aquel militante que ha abierto el libro y ha inscrito inescrupulosamente el nombre de un ciudadano que no corresponde, porque eso evidentemente es un hecho. Entonces, por primera vez, nosotros, usted y yo, tenemos la oportunidad de verificar eso. Y lógicamente podemos seguir un proceso. Esto tendría que pasar al Ministerio Público, se puede hacer la denuncia, el ciudadano tiene que hacer eso, y esto va a modificar la conducta y la práctica de los partidos políticos que tradicionalmente han obrado así. Porque para nadie es desconocido. Por eso mismo es que se aprueba la nueva ley, la democratización interna, las elecciones primarias han puesto esto de manifiesto y eso es saludable. Todos deberíamos realmente estar satisfechos que se visibilice esta práctica político-partidaria de fraguar, adulterar,
poner nombres que no corresponden en su libro solamente para tener una cuantificación significativa que les permita habilitarse o tener el porcentaje requerido. Diputada Pérez, vamos a seguir hablando del tema, pero antes, ya que nos aproximamos a las 0 horas, en realidad ya se han cumplido, revisamos ahora las noticias más importantes de ayer y luego continuamos. Paola, y las notas importantes. La mañana de este miércoles, vecinos se enfrentaron en inmediaciones de la Garita de Lima. El hecho ocurrió cuando los residentes de la zona procedieron a desalojar a los miembros de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, afín al movimiento al socialismo y liderado por Jesús Vera, quienes se encontraban desde temprano bloqueando la avenida Baptista para exigir a la alcaldía más obras en el macro distrito Max Paredes. El hecho dejó el saldo de 2 personas heridas. En minutos más continuaremos desarrollando este tema en Hora 23. Vamos con la siguiente noticia destacada de esta jornada. El ministro de Justicia, Héctor Arce, instó este miércoles a autoridades judiciales a que se le otorgue al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franklin Gutiérrez, un permiso humanitario por la muerte de su hijo que contaba con tan solo 2 años de edad. Y para finalizar, 2 personas, una de ellas menor de edad, fallecieron este miércoles en el municipio potosino de Uncía, luego de ser linchadas y apedreadas por una turba de personas que los acusó de robo. La información fue difundida por el defensor del pueblo David Tezanos Pinto, quien lamentó que pese a los esfuerzos de efectivos policiales y representantes de la Defensoría, no se pudo evitar la violencia. Anunciado, volvemos a la entrevista con la diputada Romina Pérez. A propósito de la reflexión que realizaba antes de las noticias de la hora, el MAS también hace un mea culpa de errores que se hayan cometido en el proceso de registros de militantes. Hablábamos con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral hace instantes. El tribunal reconoce algunas deficiencias en su trabajo, pero no se ha visto esa misma autocrítica en los partidos sobre registros irregulares. El MAS se ha equivocado en algún momento en procedimientos de registro, como en los casos que hemos conocido estos días? Mira, todos los casos que están saliendo a la luz pública y que tienen que depurarse, nosotros como Movimiento al Socialismo somos los primeros en decir que esto tiene que procesarse, tiene que investigarse, tenemos que pasar a la fiscalía aquel ciudadano que se siente afectado en sus derechos, debe introducir a la fiscalía y denunciar esto, porque esto es un acto doloso. Nadie te puede fraudar, nadie puede falsificar tu firma, poner una huella digital que no es tuya, porque queda claro que, por ejemplo, en la nómina que yo tengo aquí del MAS, yo te digo concretamente, Gustavo Torrico, ¿quién no sabe que es del MAS? Y aparece en el FRI. Héctor Hinojosas, que te digo, el ministro de Trabajo, aparece en Movimiento Socialdemócrata. Vilma Lanoca, en el Movimiento por la Soberanía, y así sucesivamente. ¿Y cómo explica el caso del diputado Quispe, opositor, que aparece militando en el MAS? Por eso te digo, lo que ha salido ahora a las listas es del 91 hasta antes de agosto. Yo voy a especular. Puede ser que Felipe Quispe se haya inscrito antes en el MAS, pero a don Felipe Quispe yo no le creo mucho, porque en la mañana sale declarando una cosa y en la tarde cambia su declaración. Eso se tiene que investigar, yo no voy a especular. Esto tiene que, una vez que Felipe, porque ahora ha circulado en las redes sociales justo el registro, el libro donde ha salido, pero eso tenemos que investigar. En lo que ha circulado en las redes no está la huella digital. Entonces ese es un problema para todos. Si el MAS, si militantes del MAS han hecho inscripciones irregulares, también tiene que sancionarse, porque eso es para todos. Pero aquí el problema, yo no quisiera que la ciudadanía se confunda. Una cosa es el padrón electoral, que la auditoría que ha hecho la Organización de Estados Americanos dice que es un padrón totalmente confiable del 98%. Es el registro de votantes. Correcto, ¿no? Donde yo, ciudadana, me aproximo al lugar donde me dice el Tribunal Electoral, me sacan la foto,
pongo mi firma, pongo mi huella, que todo está digitalizado. Ese es un padrón totalmente que, de acuerdo a la OEA auditoría, el 98% es verificable, está bien. Otra cosa es el registro de militantes. El registro de militantes, pero eso es una responsabilidad de los partidos. Yo no sé, como te digo, tiene que ser para todos la regla igual. Aquel militante que estaba encargado de llenar los libros, que ha cometido una irregularidad, pues tiene que denunciarse, porque eso es fácil, porque tú encuentras el libro, el número del libro, la fecha de inscripción, quién ha inscrito, y eso puedes indagar. Y eso tiene que hacerse para todos los partidos. Nosotros, los del Movimiento al Socialismo, somos los primeros en hacer. Pero al margen de esta situación, a mí lo que me sorprende es que justamente personalidades destacadas están ahí con irregularidades. Yo no creo que el ministro del Trabajo, por ejemplo, se haya inscrito en el Movimiento Demócrata, ni mucho menos Gustavo Torrico en el PRI. Seguramente se investigará. Tiene que investigarse, pero por eso yo quiero hacer esas diferencias. Y quiero decir, me identifico con el ciudadano. Tú me has preguntado al MAS. El MAS se identifica con el ciudadano, pero al mismo tiempo decimos al ciudadano que en buena hora que el órgano electoral plurinacional haya sacado estas listas, tenga esta página web, porque usted y yo, y usted como ciudadano, vamos a tener la oportunidad de verificar si han fraguado nuestro nombre, y eso es un avance totalmente democrático. Tenemos opción hasta el 13 de diciembre, en que tienen que el órgano electoral y el tribunal tienen que mostrarnos todo el padrón saneado, y vamos a ir a unas elecciones primarias totalmente transparentes, con un registro de militantes saneados, porque imagínate si hubiéramos ido el día de la elección, y yo en mi caso, que no estoy como registro de militante. No votaba por su No, candidato, pero en este caso se explica, porque por la misma explicación del Tribunal Electoral, dicen que el registro último que han hecho recién lo están saneando, y tenemos que esperar que salga, que se verifique mi nombre, y yo ya voy a tener la tranquilidad de ir a votar el día por las primarias. Pero lo que yo quiero decirle a usted, y a través de este medio a los ciudadanos, aquí no está en juego las elecciones primarias. A eso iba como última pregunta, sí, para concluir la entrevista, diputada, de manera muy breve. ¿Existen argumentos para sustentar el pedido de la oposición de postergar o retrasar, que acaba siendo lo mismo, las elecciones primarias, dadas estas últimas irregularidades? Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Eso es, la oposición, desde que hemos discutido la ley de organizaciones políticas, se ha opuesto totalmente a las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque gran parte de esa oposición nombra a sus candidatos a dedo, el que tiene el dinero en el bolsillo se adueña del partido político, la militancia no decide, y el gran problema que tenían, lógicamente, era actualizar el libro de registro de los militantes. Y estas irregularidades están mostrando que en la mayoría de los casos han habido gente inescrupulosa en los partidos que ha puesto, antes ponían nombres fantasmas, ponían muertitos. El caso de Solvó, ¿por qué no se les reconoce la personería jurídica? Justamente porque habían muchos fallecidos en los libros que presentaron, pero además los nombres que estaban en los libros, cuando se cruzó con el padrón electoral de los otros nombres, no existían. Entonces, esto es un proceso que fortalece a la democracia, pero de manera alguna podemos hacer el juego a la oposición, que no quiere elecciones primarias, porque han sido siempre partidos autoritarios, no democráticos lo suficientemente, y desde que hemos discutido la ley se opusieron. Y ahora, lógicamente, con esta irregularidad que ha surgido, pero no están viendo las propias fallas internas que ellos tienen, porque la mayoría de los 500 registrados que hay, la mayoría no está en el tema del MAS, son de los partidos de oposición, pero igual nosotros digamos que somos la primera fuerza política de este país, que tenemos más de 1 millón de militantes registrados. Por supuesto que queremos que se sanee,
Y en ese sentido, estimado ciudadano, las elecciones primarias no están en riesgo, es más, se fortalecen con el saneamiento porque ahí se va a tener la certeza, en verdad, quién es militante de un partido y al final el trabajo en función de las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, va a presentar un registro saneado para que el militante que se ha inscrito por vocación y convicción política, por voluntad propia, tenga la seguridad que el momento de que tenga que ir a votar por el binomio, tenga la certeza que esto está regularizado. Romina Pérez, diputada del MAS, el punto de vista de este partido respecto a este tema. Gracias por sus criterios y por su presencia en Hora 23. Muchísimas gracias, compañero. Vamos ahora con Paola Sánchez y un tema adicional en nuestro programa.